Buenas tardes. Buenas tardes acá en Chile, allá en España y por allá en Francia. El día de hoy tenemos a Marilyn Gatica. Ella es ingeniera matemática de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Y actualmente ella es candidata a doctora de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad del País Vasco, en donde ella se encuentra haciendo una cotutela. Hoy día nos va a hablar acerca de las matemáticas del envejecimiento, así que le doy el paso a Mari. Genial. Muchas gracias, Andrea, y gracias por la invitación igual. Me pareció divertido esto de las charlas. Y bueno, como mencionó Andrea, hoy día les voy a hablar sobre las matemáticas del envejecimiento, haciendo una pasada desde inicialmente las matemáticas y particularmente la ingeniería matemática, que es la carrera que yo estudié, hasta llegar hacia la neurociencia computacional, que vamos a ir hablando a lo largo de esta presentación de qué se trata, y llegar al final al envejecimiento, que es lo que estamos haciendo actualmente. Así que, a modo de resumen de lo que trae esta charla, serían dos grandes partes. Primero, motivacional más o menos, desde las matemáticas, como les comenté, avanzando hacia la neurociencia computacional, y finalmente las matemáticas del envejecimiento en datos de pacientes reales, primero, y luego comentarles de un modelo matemático de envejecimiento que es el que estamos trabajando actualmente. Así que para comenzar, primero en el colegio, bueno, existían ciertas reacciones de varios estudiantes, ¿cierto?, que odiaban las matemáticas, y otros que éramos más como el caso de acá abajo, ¿cierto?, que nos gustaba mucho la matemática del colegio, que en realidad uno básicamente lo que hacía era calcular. A mí en particular me gustaba bastante calcular resultados de ecuaciones, inecuaciones, etcétera. Todo lo que vimos ahí me divirtió bastante. Sin embargo, luego al llegar a la universidad, uno se encuentra con otro tipo de matemática. En realidad son problemas mucho más lógicos. Hay una gran lógica entre medio que uno tiene que saber comprender. Uno se dedica mucho tiempo a estar pensando en el problema que está resolviendo, y algo completamente distinto a lo que nos enseñaron en el colegio. Bueno, aquí en particular puse una foto de mi amiga Julia Cross. De hecho, les dejo su página, Her Math History, donde ellos van contando también historias de distintas matemáticas, mujeres matemáticas. La pueden seguir en Instagram, Facebook, por si acaso. Y bueno, a modo más grosso, entonces también, una de las cosas que uno se encuentra al entrar a la carrera es algo de este estilo, ¿cierto? Que, bueno, uno va viendo distintas pinceladas de la lógica matemática, topología, cálculo tenemos por acá tenemos probabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto uno ve solamente distintas pinceladas de esto a lo largo de la carrera. Y en el caso en particular de ingeniería matemática, se nos permitía también poder aplicar en los 2 últimos años la matemática en algún área de interés. Habían personas que se iban a trabajar en la matemática en alguna de las áreas que salían en el mapa anterior, en mayor profundidad, ¿cierto? Otros decidían realizar sus electivos, sus trabajos de tesis en economía financiera. Hay harto de mis compañeros que se fueron como para esta área. Otros se fueron, por ejemplo, a minería, astrofísica, etc. Y en mi caso en particular, a mí lo que me entusiasmaba y lo que me apasionaba era como poder mezclar la matemática con la neurociencia. Y luego aquí apareció el concepto de lo que era neurociencia computacional. Entonces acá, perfecto, voy a estudiar neurociencia computacional y voy a hacer mi tesis en neurociencia computacional. Y ahora, a modo de una pequeña encuesta, me gustaría preguntarle a los presentes si alguien ha escuchado hablar de neurociencia computacional. Pueden decir que sí, no, en las reacciones de acá de Zoom, o bien se pueden desmutear, decir que sí o que no. Bien, aquí veo algunos que dicen que no, otros que sí, muy bien, genial. Perfecto. Bueno, en mi caso en particular, cuando comencé con esto,
hablé con mis compañeros, mis profesores, y en realidad como que nadie sabía lo que era la neurociencia computacional. Y bueno, entonces partieron las preguntas. Bueno, primero, ¿qué es la neurociencia computacional? Luego, ¿alguien se dedica a la neurociencia computacional en Chile? ¿Puede una matemática trabajar en neurociencia computacional? ¿Puede una ingeniera trabajar en neurociencia computacional? ¿Alguien ha escuchado hablar de neurociencia computacional? Ay, no. Esa fue mi primera reacción cuando entré realmente en esto. Pero bueno, afortunadamente en la facultad, en la Universidad de Santiago, están todas las distintas facultades juntas, y particularmente pude llegar al doctor Patricio Rojas, y luego, gracias a él, pude llegar al doctor Patricio Orio. El doctor Patricio Rojas es profesor de la Universidad de Santiago, y Patricio Orio de la Universidad de Valparaíso, y particularmente pertenece también al Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Y bueno, ellos dos fueron como unas grandes inspiraciones cuando yo partí en este mundo. Me ayudaron bastante. Primero, de hecho, este profesor fue quien partió conmigo desde el concepto, desde lo que era una neurona, hacia ir avanzando, porque realmente no me acordaba absolutamente de nada de biología. Y bueno, y luego fuimos trabajando en modelos matemáticos de neurona única y cosas así. Pero sin embargo, en el camino también me di cuenta que, por supuesto, estas no eran las únicas dos personas que hacían neurociencia computacional en todo Chile. Tenemos dos centros grandes en Chile que hacen neurociencia. Uno de ellos es el BNI. Este se encuentra en Santiago. En particular, pertenece a la Universidad de Chile y se encuentra en Independencia. Y el otro es el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, el CINB, donde pertenece el profesor Patricio Orio que les mostré anteriormente. Y bueno, hay distintas universidades también y centros que están ligados a la neurociencia computacional. Tenemos la Universidad Federico Santa María, la Diego Portales, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, entre otras. Y por supuesto, a lo largo de todo el mundo también se realiza mucha neurociencia computacional. Hay grandes proyectos también que están financiando esto, y por ende también hay distintas bases de datos que ya están disponibles para que uno pueda ir a hacer nuestros procesamientos o análisis que uno quiera hacer. Así que afortunadamente esto va en crecimiento y actualmente ya es algo bastante grande. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que, hablando de neurociencia, en la participación femenina todavía falta y estamos al debe para tener una alta participación femenina y tener el 50-50. Por ejemplo, acá podemos ver a nivel de estudiante de doctorado que solamente hay un 30% de participación femenina, de postdoc un 31%, de investigadores senior un 34%. Esto es en neurociencia, y por supuesto en neurociencia computacional esto es más bajo. Sin embargo, lo importante es que en los últimos años se ha estado hablando de esto y esto ya está empezando a cambiar. Ahora bien, ya hemos mencionado bastante la palabra o el término neurociencia computacional, y esto lo podemos entender como una área interdisciplinaria que trata de entender el cerebro mediante herramientas matemáticas computacionales. Y dado que este órgano es tan complejo, necesitamos gente de todas las áreas que esté involucrada. Entonces podemos pensar que hay psicólogos, hay matemáticos, hay ingenieros, hay físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos pensar también que este órgano complejo nosotros lo podemos estudiar desde distintos puntos de vista. Uno puede ser, por ejemplo, desde el punto de vista temporal, donde podríamos ver cómo el cerebro va cambiando a lo largo del tiempo. Por otro lado, podemos pensar en una resolución espacial, partiendo desde, por ejemplo, una neurona única a una población de neuronas, o bien el cerebro como un órgano completo, que de hecho en esta área sería en la que me ubico yo. Y la otra podría ser una escala topológica, entendiendo como topología el estudio de grafos en el cerebro. Aquí, ¿cómo entendemos entonces un grafo a nivel del cerebro? Cada uno de estos nodos sería representado por un área cerebral distinta, y los links, que son los que unen un área con otra,
pueden ser anatómicos, es decir, conexiones que efectivamente o axones que están conectando un área con otra, o bien a nivel de correlaciones. Esto se denomina estructural o funcional respectivamente y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora, en cuanto a los equipos de trabajo en los que participo, uno de ellos es Brincolab, Brain Information Complexity Laboratory, donde el investigador principal es Rodrigo Cofré, quien es profesor de Ingeniería Matemática, pertenece al CINFAP. Bueno, también tenemos a Fernando Rosas, que él es del Imperial College, y dentro de los distintos temas de investigación que están en el grupo de trabajo está la teoría de información multivariada, está los estados alterados de conciencia, psicodélico, área clínica en general, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos este equipo de trabajo que es Vandal, Valparaíso Neural Dynamics Laboratory. Acá veo que hay algunos de mis compañeros de grupo también conectados, y acá es un poco gracioso, ¿cierto? No tenemos como una concesión sobre lo que hacemos, porque en realidad hacemos muchas cosas distintas, pero yo creo que en lo que sí podemos converger es que se realizan distintos modelos matemáticos, también se está haciendo algo un poco de experimento, pero también se hace bastante a nivel de modelo matemático, ya sea a nivel de neurona única, población de neuronas, y se puede estudiar el cerebro ya sea estructural o funcional. Y también se están haciendo cosas de teoría de información multivariada en este equipo de trabajo. Y el jefe de laboratorio es el doctor Patricio Orio, que es de quien les hablé anteriormente. Ahora, a lo que veníamos era al estudio del envejecimiento. Entonces, primero hablamos un poco de, para ir resumiendo lo que vimos anteriormente, cómo llegar a la neurociencia computacional. La neurociencia computacional que se hace a lo largo de Chile, y ahora muy en particularmente pensando en un problema concreto que sería el envejecimiento, que es en lo que estamos trabajando actualmente. Y la primera pregunta que nos puede surgir es ¿por qué estudiar el envejecimiento? La primera respuesta de esto es que nos puede ayudar a entender neuropatologías. El punto es que entender cómo envejece un cerebro sano nos puede servir como control para, por ejemplo, en ancianos, entender enfermedades que se asocian a la vejez, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer o puede ser también el Parkinson. Además, otra cifra no menor es que según la Organización Mundial de la Salud se prevé que para el año 2050 medio millón de chilenos tenga Alzheimer. Entonces, sin duda que es importante poder entender el cerebro, cómo envejece de forma sana para tenerlo como un control y así poder estudiar otras neuropatologías asociadas. Ahora bien, el estudio del envejecimiento se ha realizado desde distintos puntos de vista. Este primer ejemplo que les pongo es para tratamiento de neuropatologías y particularmente para entregar medicamentos farmacológicos de una mejor forma que lo que se puede estar haciendo ahora, quizás una mejora. Y aquí lo que se muestra es en este eje la edad cronológica de una persona y acá la edad que uno puede predecir a partir de una imagen cerebral de una persona. Entonces, imaginémonos acá que tenemos un sujeto, este sujeto entra en un resonador magnético, podemos tener una imagen entonces del cerebro y a partir de eso predecir la edad del sujeto. Con esto podemos hacer un scatter plot de este estilo, edad cronológica, que sería la edad que sale en mi carnet de identidad, versus la edad que estamos prediciendo a partir de la imagen cerebral. Acá los puntos que se encuentran en la identidad serían las personas que la edad que estamos prediciendo tiene la misma edad que la cédula de identidad. Sin embargo, vamos a tener puntos que se salen de esta diagonal, ya sea hacia abajo o hacia arriba, como el punto B o el punto A. En el caso del punto A son sujetos que según su edad cronológica tendrían 50 años, pero según su imagen cerebral tendrían una estimación de 30 años. En el caso del punto B es un caso menos alentador porque son sujetos que su edad cronológica dice que tiene 60 años, pero según esta estimación tendría 80 años. El punto A, por ejemplo,
podría estar asociado a sujetos que tienen un mejor estilo de vida, realizan más actividad física, se alimentan de forma más saludable. Y por otro lado, en contraste, el punto B podría estar ligado a personas que se alimentan de peor forma o tienen un estilo de vida mucho más sedentario. Entonces, ¿a qué apunta esto? Que a la hora de darle farmacología a una persona, puede no ser el mejor factor, analizar el mejor parámetro, mirar la edad que uno tiene en su cédula de identidad, sino que predecir la edad a partir de una imagen cerebral. Por otro lado, otra de las caracterizaciones que se ha hecho del envejecimiento ha sido, por ejemplo, desde niños hasta ancianos, mirando el volumen total cerebral. Y lo que se ha visto es que existen estas curvas de U invertida, donde en los primeros años de la vida estas comienzan a aumentar, luego se estabilizan y luego esto decrece. Entonces, esto nos habla que a nivel de volumen cerebral y otras medidas también que se han analizado, existe un comportamiento no lineal, por ejemplo, con estas curvas que estamos viendo acá, que caracterizan al envejecimiento. Y por otro lado, también se ha analizado el cerebro desde el punto de vista de las correlaciones. Pero antes de hablar de correlaciones, quiero que quede claro el concepto de correlación. Vamos a entender entonces como correlación un grado de relación que va a existir entre dos variables. Entonces, por tanto, primero vamos a dar unos ejemplos definiendo primero dos variables y diciendo cuál sería esta relación. En este caso en particular, tenemos dos variables que una sería tamaño de una casa y la otra variable sería el precio de una casa. Acá, ¿qué es lo que observamos? Que a mayor tamaño de la casa, mayor va siendo el precio. En este caso tendríamos una correlación positiva. Por otro lado, podemos tener acá un ejemplo de las ausencias de alumnos a clases versus las calificaciones que estos estudiantes obtienen. Entonces, mientras más me ausento a clases, peores van a ser mis notas. Ojo con eso. En este caso, aquí tendríamos una correlación negativa. Clásicamente, lo que se hace para estudiar correlaciones es utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, que va entre -1 y 1. Las correlaciones positivas, entonces, indicarían relaciones de este estilo. Las correlaciones negativas indican relaciones de este estilo. Pero ahora, ¿cómo entendemos correlaciones, pero en el cerebro? Y para entender correlaciones en el cerebro, tenemos que entender que vamos a mirar dos áreas cerebrales y ver cómo estas dos se correlacionan. Ahora bien, yendo un poco más atrás, nosotros podemos ingresar a un sujeto, a un resonador magnético y tener dos tipos de imágenes. Una imagen puede ser una imagen estructural o anatómica y la otra imagen sería funcional o a nivel de correlaciones. La imagen estructural lo que me va a decir es que si yo miro, por ejemplo, estas dos áreas, cómo están conectadas anatómicamente estas dos áreas en particular. Es decir, mira los axones, las fibras que conectan un área anatómicamente con otra. Y en términos de una matriz, yo esto lo puedo representar, áreas versus área, y una posición en esta matriz va a ser la conexión anatómica que tiene un área versus otra área cerebral. Ahora, por otro lado, las correlaciones funcionales van a ser también mirando dos áreas cerebrales, pero qué tanto están correlacionadas estas dos áreas. Y asimismo, yo puedo representar esto en una matriz de conectividad, pero en este caso va a ser funcional, áreas versus áreas, donde un punto en esta matriz me va a decir qué tan correlacionada está un área con otra área cerebral. Entonces acá tenemos los dos conceptos, estructural, que sería netamente anatómico, y funcional, que sería del punto de vista de correlaciones. Y todo esto siempre pensándolo a pares. Entonces, dicho esto, cuando uno tiene las imágenes cerebrales, por ejemplo, si yo miro dos áreas en particular, lo que yo estoy correlacionando realmente a nivel funcional son distintas señales que representan un área particular. Y yo puedo ver cómo se correlaciona esta señal con esta otra señal. Esto lo puedo representar, ¿cierto?, en una matriz de conectividad funcional, área versus área, por ejemplo, para sujetos jóvenes hasta llegar a los sujetos más longevos que acaban de 65-89 años.
En este estudio de Chan del año 2014, lo que ellos mostraron con estas matrices de conectividad funcional es que si nos fijamos bien en estos módulos de acá, que acá se ve un rojo muy intenso, esto comienza a decrecer con la edad. Acá nos fijamos en la barra de color que va desde color negro o azulado hacia rojo, rojo es más intenso, mayor correlación. Y además acá, entre estos dos módulos rojos que hay, estos dos cuadraditos, comienzan a intensificarse ciertas correlaciones también. Bueno, este decrecimiento que vamos a ver acá, a lo que se asocia es una pérdida de integración a lo largo del envejecimiento, lo cual nos está dando cuenta que se está perdiendo cierta especialización en áreas cerebrales. Ahora bien, nosotros contamos con una colaboración con el profesor Jesús Cortés, quien es uno de mis tutores de tesis, y por tanto contamos con datos funcionales de 164 sujetos que van entre los 10 y los 80 años. Nosotros los separamos en 4 grupos etarios siguiendo el artículo de Chan del 2014, donde el grupo I1 son sujetos de 10 a 20 años, el grupo I2 de 20 a 40 años, el grupo I3 de 40 a 60 años, el grupo I4 de 60 a 80 años. Y con esto, dado que contamos con imágenes funcionales, lo que hicimos fue generar estas matrices funcionales para cada uno de los grupos etarios, desde los más jóvenes hacia los más longevos, hacia los más longevos. Bueno, a simple vista, al mirar estas matrices, nosotros no veíamos diferencia. Sin embargo, luego también hicimos la estadística para ver si existía diferencia y vimos que no existía diferencia entre estos 4 grupos etarios. Y acá sale nuestra motivación también de por qué ir a mirar simplemente cómo interaccionan 2 áreas cerebrales si podemos ver cómo interaccionan 3, 4, 5 o todo el cerebro completo. Que esta sería la idea que está acá. Acá, por ejemplo, estaríamos mirando interacciones de 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas y podríamos llegar incluso al cerebro completo. Y afortunadamente, como a los matemáticos les gusta mucho generalizar las cosas, Fernando Rosas, Pedro Mediano trabajaron en una medida para cuantificar estas interacciones que vamos a llamar o correlaciones de alto orden, porque van más allá de los pares. Y por esto nos va a permitir también poder trabajar con esta medida que se denomina la Omega Information o O-Information. Y la gracia también de trabajar con esto es que cuando uno habla de interacciones que van desde tripletas, cuatripletas a llegar al cerebro completo, es que aparecen 2 conceptos interesantes que son la sinergia y la redundancia. En el caso de la sinergia, lo vamos a entender como que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver estos 2 patrones en esta figura de acá y esta figura de acá, que son muchas manos que están interactuando y formando esta figura, ¿cierto? Si vamos a mirar cada elemento por sí solo, no somos capaces de ver esta figura, pero cuando todas están interactuando en conjunto, esto sí emerge. Sin embargo, en contraste, cuando uno habla de redundancia, independiente, la variable que uno vaya a mirar va a estar mirando lo mismo. Entonces, acá cada variable tendría la misma información, no solamente estarían correlacionadas, sino que además tienen la misma información. Y en sinergia estamos hablando de esta propiedad emergente, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y ahora nuevamente, ¿cómo las cuantificamos? Para recordar esto, lo vamos a hacer con esta medida, esta cantidad que es la Omega Information o O-Information, que la gracia también que tiene es que se puede escribir analíticamente como redundancia menos sinergia. Es decir, cuando uno calcula esta medida, si esta es positiva, las interacciones van a estar predominadas por redundancia. Si es negativa, van a estar predominadas por la sinergia. Así que esto es lo que estamos utilizando hasta ahora. Lo que vamos a utilizar hasta ahora. Y bueno, acá no se asusten con la figura, simplemente para explicar un poco cómo es el pipeline de trabajo que hemos estado haciendo. Acá tenemos 164 sujetos. Inicialmente, cada sujeto tiene una resolución de 2500 voxels.
Luego, nosotros estos 2.514 los parcelamos en 20, es decir, el cerebro para nosotros lo dividimos en 20 regiones, donde cada región va a estar representada por una señal temporal. Por tanto, cada uno de estos 164 sujetos nosotros lo resumimos con 20 señales. Y ahora que tenemos estas 20 señales, podemos ir a mirar cómo se correlacionan estas tripletas, cuatripletas, quintupletas, hasta llegar al cerebro completo. Acá, por ejemplo, en esta figura se muestran todas las tripletas, bueno, algunas de todas las tripletas, acá cuatripletas, hasta llegar al cerebro completo, que solamente tenemos una opción, que es tomarlas todas juntas. Y bueno, una vez que uno cuantifica estas cosas, ya puede ir a mirar si su signo es positivo, si es negativo, y va a dar cuenta de redundancia y de sinergia respectivamente. Entonces, en este artículo que publicamos recientemente, lo que hicimos fue ir a mirar desde tripletas hasta cerebro completo. Recordemos, si estas interdependencias o correlaciones de alto orden fueron positivas, dan cuenta de redundancia; si eran negativas, dieron cuenta de sinergia. Y acá los colores lo que indican son los distintos grupos etarios, desde el más joven hasta el más viejo. Y acá lo que me interesa es que se fijen en el grupo más viejo, que está en color amarillo. Entonces, en este caso, lo que vemos en esta figura es que la redundancia del grupo más viejo es mayor que el resto de los sujetos. Y al hacer la estadística, efectivamente, vemos que el grupo más longevo es más redundante que el resto, e independiente del orden al que yo esté mirando esto, es decir, de tripletas, cuatripletas, quintupletas al cerebro completo, no importa cómo esto interaccione, va a ser más redundante que el resto. Y recordemos que la redundancia también no habla solamente de una alta correlación entre las variables, sino que también que existe una información compartida en distintas áreas del cerebro, lo que también nos puede estar hablando de una pérdida de especialización de ciertas áreas cerebrales en el envejecimiento. Así que este fue el resultado principal que nosotros encontramos en este artículo. Ahora, ya actualmente en lo que estamos con Rodrigo es en hacer un modelo de envejecimiento, donde estamos ocupando este modelo en particular, donde el cerebro nosotros lo vamos a entender como distintos nodos de parcelación 20, en este caso vamos a seguir trabajando con la misma parcelación anterior. Entonces imaginémonos que acá hay 20 de estos nodos, y una de las de los inputs, también de las entradas que tiene este modelo, son imágenes funcionales, que ya contamos con ellas, y además contamos con las imágenes estructurales o anatómicas. ¿Cuál es la gracia también de este modelo? Que solamente tiene un parámetro a ajustar, un parámetro G. Entonces, nosotros podemos tener imágenes estructurales, funcionales por cada grupo etario, e ir a ajustar un parámetro G por cada grupo etario. Y eso fue lo que hicimos a continuación. Entonces, tenemos nuestro parámetro G, y acá estamos mostrando una distancia que sería lo que nos va a ayudar a encontrar el mejor ajuste. Como es una distancia, nosotros quisiéramos tener estas funciones convexas para poder encontrar el mínimo. Y eso es lo que sucedió, donde estos valores G fueron distintos por grupo etario, y además para el grupo mayor, que es este grupo en color amarillo, es mayor que el resto. Esto fue uno de los primeros descubrimientos que tuvimos al trabajar con este modelo, que es importante mencionar, sigue siendo un trabajo en progreso. Ahora, una vez que está ajustado este parámetro al modelo, podemos utilizar estas señales simuladas para ir a medir redundancia y sinergia y ver si esto se comporta de la misma forma que nosotros vimos en los datos experimentales. Y cuando fuimos a hacer esto, acá nuevamente en amarillo está el grupo de los sujetos mayores simulados versus los jóvenes más simulados. Encontramos efectivamente que el grupo mayor es más redundante que el resto para cualquier orden de interacción. Acá está la estadística. Entonces esto ya es un resultado bastante favorable, porque ya que tenemos nuestro modelo ajustado, podemos ir a probar distintas hipótesis. Y esta es la parte en la que estamos actualmente, y la idea que está detrás de esto es si podemos envejecer
a un sujeto joven solamente modificando su conectoma. Esto es solamente modificando la conectividad estructural, es decir, anatómica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para esto? Tomamos las imágenes cerebrales anatómicas de los sujetos en promedio y las imágenes de los sujetos mayores promedio, todo esto a nivel anatómico, y ajustamos una regresión. Entonces, esta función, que es la que estamos ajustando, es la que nosotros queremos aplicársela a los sujetos jóvenes. Entonces, en este caso tenemos 28 de estas matrices, que son las matrices estructurales, les aplicamos F y las querríamos envejecer con esta F. Aquí estamos partiendo de sujetos que en promedio tienen 17 años y nos gustaría llegar a sujetos que tienen 70 años aproximadamente. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos queriendo hacer ahora. Por supuesto que este es un trabajo en progreso. Sin embargo, acá lo que les estoy mostrando es que estamos probando con un ajuste lineal. Y bueno, acá, pese a que es un trabajo en progreso, una alerta de spoiler, nosotros creemos que esto no va a ser lineal. Sin duda es que el envejecimiento no es lineal. En las curvas que les mostramos inicialmente, que son estas curvas de U invertidas, nos hablan de un comportamiento no lineal. Y hasta lo que hemos logrado hacer hasta este momento es probar ese ajuste lineal que les mostré anteriormente, mirar redundancia, sinergia. En el caso de la redundancia no estamos viendo diferencias, pero cuando hacemos un envejecimiento con una función no lineal, estamos viendo diferencias, donde los viejos son más redundantes que el resto. Así que, como palabras finales, existe una gran variedad de herramientas matemáticas computacionales para poder estudiar el cerebro. En particular, la medida Omega Information que les mencioné está dentro de la teoría de información multivariada y es una herramienta innovadora y particularmente también en el envejecimiento. De hecho, el artículo que les mostré anteriormente es el primer artículo donde aplica esta medida en área clínica y particularmente también en envejecimiento. Por último, también mencionar que un modelo de envejecimiento nos puede ayudar a testear distintas hipótesis. Y finalmente, a modo de consejo también, que considero que es importante buscar motivaciones personales, profesoras, profesores que los puedan inspirar para ir desarrollando su vida profesional. Así que acá me gustaría agradecer también a mis equipos de trabajo, Brincolab, Vandalab, particularmente a Rodrigo Cofré, bueno, Patricio Orio, quienes son mis tutores de Chile, en Biocruces a Jesús Cortés, quien es mi tutor de acá, bueno, Antonio Borja, con quienes también hemos trabajado bastante, nuestros colaboradores de Inglaterra, Fernando Rosas, Pedro Mediano, bueno, todos mis compañeros de Brincolab y Vandalab, por supuesto, y a la beca de doctorado CONICYT, que es quien me financia, por supuesto. Muchas gracias a todos. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un aplauso y los que quieran abrir su micrófono o bien en las reacciones pueden hacerlo. Gracias, Marilyn. Quiero saber si hay alguna consulta por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento ahora en que podemos conversar un poco con Marilyn. Mami, ¿dónde está? Yo tengo muchas preguntas. No sé si alguien más tiene alguna, pero si no, mira, no sé si la pregunta corresponda, ¿ya? Lo fui anotando. Al principio hablaste de las curvas invertidas. Y de hecho yo creo que tengo muchas más preguntas de las que anoté, porque todo como el lenguaje es nuevo, entonces no sé cómo formularlas. La pregunta es bien básica, como ¿qué significa esa curva? No me pude dar cuenta en el momento. Ah,
Claro, ¿Se aquí, puede interpretar de alguna manera o es simplemente como el volumen del cerebro o cómo se interpreta ese volumen? claro, es una medida del volumen total de una persona, de su cerebro, y ver cómo cambia esta a lo largo del tiempo. Entonces eso es lo que están cuantificando acá, que en los primeros años de tu vida, cuando tú eres niño, hasta ya la adolescencia, este va incrementando, luego se estabiliza y luego este comienza a decrecer. Ahora, hay otras medidas también que cumplen estas mismas curvas invertidas, que es como materia blanca, materia gris cerebral, que te están hablando, claro, que al inicio estas también comienzan a aumentar, luego se estancan y luego esto también se empieza a debilitar, que es cuando uno ya llega a viejito. ¿Y eso tiene alguna interpretación o, o se utiliza para algo? Tampoco sé si esa pregunta corresponde. O es simplemente una información más y luego se correlaciona con otro tipo de información. Que claro, entender cómo a nivel anatómico en este caso va cambiando el cerebro es algo que nos ayuda sin duda para cualquier otro tipo de estudio que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, acá, esto en estos últimos años de la vida se puede asociar con una pérdida de mielina que existe a nivel cerebral. Entonces, sin duda que tiene que ver con distintas otras cuantificaciones cerebrales que se sabe que están cambiando a lo largo de la vida. Voy a ir a la siguiente. Si alguien más no tiene alguna duda de esto, voy a ir a otra pregunta más que tengo por ahí anotada. Yo tengo una pregunta respecto a a la medida Omega Information, de cómo esta medida la desarrollaron y en base a qué hipótesis tuvieron que basarse para lograr llegar a esto. Entonces, ¿y por qué no se había realizado antes? Si es porque el trabajo en el área de investigativa no estaba enfocado en esa área, o por qué no se había podido llegar a algo estructurado, ¿Algo, perdón? algo más estructurado. Mira, estas medidas se basan en el estudio de entropías. Vamos a ir un poco más acá. La formulación de todas estas medidas, por ejemplo, el Omega Information, que se calcula como esta resta de estas dos cosas que están acá, tienen la Total Correlation, la Dual Total Correlation, que estas medidas son sumas de entropías. Entropía de Shannon, que esto ya fue formulado muchos años atrás. Entonces, por supuesto que sí hay distintas medidas que calculan interacciones de alto orden, por ejemplo, la TC, la DTC, esta, por ejemplo, la S-Information, que ya se había cuantificado anteriormente. Sin embargo, la Omega Information, la gracia también que esta tiene, es que te puede cuantificar redundancia y sinergia, que lo que existía ahora era la Interaction Information que cuantificaba redundancia y sinergia, pero solamente hasta tripletas. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer una generalización e ir más allá para poder ir a mirar estas dos cosas, que son importantes en términos de la complejidad que uno va a analizar en el cerebro. Y a través de esta medida que se logró llegar, ¿qué hipótesis nuevas han surgido a través de esto? ¿A través de Que la sean métrica misma o las aplicaciones que se ha hecho con esto? como aplicación, como aplicación. Claro, como aplicación, bueno, aquí tenemos el estudio de envejecimiento, que es lo que mostré actualmente, pero también lo han trabajado en genética. Ahora en el estudio de psicodélicos, no sé, bueno, Rodrigo si puede responder un poco más de eso, si han estado haciendo más cosas por ahí. Pero claro, esto como está en el año 2020, han sido algunos más trabajos lo que ha salido de esta medida. Sí, si pudiera yo complementar lo que dice Marilyn, efectivamente en el estado psicodélico una complejidad mayor en el cerebro, entonces uno espera que las interacciones de alto orden empiecen a cobrar mayor relevancia que en el estado placebo, digamos, que es cuando uno le dice a los pacientes que les está dando una droga, pero en verdad no les está dando nada, o sea, al menos nada con un principio psicoactivo. Y lo que es interesante tal vez es que justamente en estas interacciones de alto orden son muy distintas
a las interacciones de pares, que es básicamente lo que reina hoy día en el estudio de los sistemas complejos y también incluido el cerebro, digamos, que las interacciones de pares las representan mucho mejor los grafos, ¿cierto? Los grafos son estas estructuras, son estos pares, ¿cierto? De vértices y aristas, donde, bueno, uno tiene un área del cerebro que está conectada o no con otra, o está correlacionada o no con otra. Pero uno podría pensar en interacciones como mencionó Marilyn, digamos, un triángulo. Tres regiones del cerebro que interactúan al mismo tiempo. Pero después si uno empieza a juntar triángulos, tiene tetraedros. Esos tetraedros, si se juntan, van haciendo estructuras algebraicas que son súper interesantes, que se llaman los simplicial complexes, que eso se estudia en un área de la matemática un poco más avanzada que se llama la topología algebraica, y que hoy día se está ocupando justamente en el estudio de la neurociencia, está muy de moda hoy en día, justamente por las interacciones de alto orden. Entonces yo hoy día justamente estaba hablando con Fernando de cómo aplicar esto para los datos de psicodélicos. Y bueno, surgieron una cantidad de preguntas y proyectos súper interesantes que nacen justamente del estudio de la topología algebraica aplicada a las estructuras que nacen a partir de datos de neurociencia. Y bueno, no tengo mucho más que decir, que efectivamente es algo que nos interesa mucho, que lo vamos a empezar a estudiar ahora y que tiene una intuición bastante clara, digamos. La complejidad, cuando aumenta la complejidad, uno esperaría que aumenten también la relevancia de las interacciones de alto orden y el estado psicodélico. Ya tenemos bastante evidencia para el caso grafo, digamos, que es mucho más complejo. Entonces uno esperaría también que el hipergrafo, o esta estructura algebraica, como les decía, que se llama el complejo simplicial, también manifieste esa misma complejidad. Súper interesante. Bueno, también, claro, es verdad que está el estudio de los grafos, pero está el estudio también de los hipergrafos, que es, bueno, también es una rama de la combinatoria, el estudio de los hipergrafos, y ahí se hacen distintas preguntas, hay cosas que van intersectando ahí en las distintas áreas de la matemática. Y en esa misma página, Marlene, tenía una pregunta cuando tú dijiste que eligieron el 20, en esa misma que estabas, ustedes dijeron, separamos estos datos o las partes del cerebro en 20. Y ahí yo veo que hay más y hay distintos colores. Sí, por curiosidad, sí, ahí veo que hay más y hay distintos colores. Está con 40, con 120. Como, ¿por qué no? Justamente lo que se hace acá es hacer un árbol jerárquico y ver todas las particiones posibles del cerebro. Hay un concepto fundamental que lo que se trata de hacer es que la estructura y la función, aquí imaginémonos que recién están ocupando datos estructurales y funcionales para encontrar la partición ideal en este caso. Entonces una de las cosas que se hace es tratar que la estructura se parezca lo más posible a la función y además que estas dos cosas sean lo más modulares posible, que es con una métrica medida de Newman que se analiza. Entonces, en el fondo acá, lo que se está haciendo es encontrar lo que mejor cumple estas condiciones. Y lo que mejor cumplía las condiciones era una partición de 20 módulos. Y un rango más del 20, creo que llegaba hasta por el 30, por ahí, pero el 20 era la que mejor la cumplía y esa fue la que se quedaron en este estudio. Y la gracia también de esta parcelación es que es estructura funcional, y hay algunas que son netamente estructurales, netamente funcionales, entonces esta en particular fue bastante innovadora porque tomó en cuenta las dos cosas. Por eso estamos utilizando esta que claro, puede ser una resolución no tan fina, pero aún así nos está permitiendo poder cuantificar esto de buena forma. Gracias. Tengo aquí a Javier también que levantó la mano. Sí. Hola, Marilyn, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda con respecto a esa misma imagen que estoy mostrando ahí. En la subimagen D, con respecto al tamaño de la n-pleto. No recuerdo si luego mostraste algún resultado en base
de tamaño 3 o 4 o 5. Claro, bueno, de esta figura de la D me comentaste, ¿cierto? Sí. En particular no mostramos el resultado de esta porque es un poco diferente a lo que está acá. Acá lo que estamos haciendo es sacar en promedio esta tripleta, por ejemplo, para cada sujeto y luego las promediamos, una en particular. Pero acá, en este caso de redundancia y sinergia, sí miramos desde tripletas hasta 20 pletas, promedio siempre. Ahora, el caso más particular de mirar, por ejemplo, la n pleta más alta o la más baja, eso está en el artículo, de hecho, que linkeo acá abajo. Ah, ya. Está como en otra de las figuras del artículo, sí. Brain Connectivity. Gracias. Tengo a Felipe también ahí con la mano en alto. Sí, hola. Hola, buenas. Hola, profe Marilyn Gatica. Quería consultarle, justo me metieron bulla que no entendí en la parte de lo que era la redundancia como concepto. La sinergia, claro, es como la unión de las personas para hacer algo en común. Y la redundancia. La sinergia, en este caso, es un concepto de emergencia, ¿cierto? Una interacción de 3 o más variables, donde emerge algo, ¿cierto? Donde el todo es más que la suma de sus partes. Y en el caso de la redundancia, a lo que apunta es que existe la misma información en cada una de las variables. Entonces acá, por ejemplo, por eso lo representamos con estas señales que son iguales. Ah, ya. Ya, profe. Y lo otro que quería preguntarle es, en el gráfico de la sinergia, en la redundancia era el grupo de más edad, tenía la más alta redundancia, pero en el sinergia tiene la más baja. ¿Hay alguna interpretación para eso? ¿Lo estudiaron? Sí, acá de hecho en este caso de la sinergia nosotros también nos llamó la atención que tiene una forma completamente distinta a la de la redundancia, ¿cierto? Que tiene esta forma de campana, que acá podemos pensar, bueno, por un lado que tenemos un óptimo en torno al 10, ¿cierto? Que es cuando tenemos como la mayor combinación también más o menos de la n-pletas que estamos mirando. Pero por otro lado, si bien lo que mencionas tú, tenemos esta curva de sinergia que va más abajo que los otros sujetos luego del 10, ¿cierto? Porque antes no podemos decir eso. La estadística no nos dice que estas cosas sean distintas. Entonces, claro, puede ser un efecto que uno está canalizando, pero estadísticamente no son diferentes. Y por otro lado, también otra cosa importante a mencionar es que luego del 10, más o menos, estas interacciones en sinergia son muy poquitas. Entonces, como que en realidad, nosotros lo que hicimos, de hecho, en las últimas figuras del artículo fue mirar como hasta el orden 8 o 10, que sabíamos que efectivamente estábamos mirando sinergia y redundancia como en una magnitud lo suficiente para poder cuantificarlo. Marilyn, como para reafirmar mi comprensión acerca de eso, cuando dices que la redundancia es más alta, tú hablabas de pérdida de especificidad, ¿no? Es como que todas las partes del cerebro apuntan a lo mismo, es como que ciertas partes del cerebro, no sé, cuando hay mayor sinergia, las partes del cerebro todas actúan para hacer más y más específicamente, no puedo entender cómo. Creo que redundancia lo entiendo por el tema de la especificidad que tú hablaste, por esa pérdida, la mayor redundancia, menor especificidad, pero en la sinergia me cuesta un poco interpretar. Si puede... Claro, el tema de la sinergia igual es complejo de entender porque es un fenómeno de emergencia. Entonces, claro, en redundancia uno puede hablar de que hay como una copia de información en las variables que están interactuando y claro, uno dice es menos especializado, pero en la sinergia es que están actuando de esta forma emergente, quizás de una forma menor o no, pero en este caso en realidad no lo podemos decir porque la estadística no lo confirma, ¿cierto? Pero sin embargo la sinergia en otro tipo de estudios, no en este en particular, se relaciona, por ejemplo, con tareas más complejas a nivel cerebral.
Entonces hay como algunas teorías por ahí en algunos grupos de investigación donde la sinergia la asocian a tareas cognitivas que requieren como realizarse de forma mucho más compleja. Entonces por ahí puede ir, yo creo, la hipótesis para poder entender más la sinergia. Acá en realidad solamente podemos decir algo sobre la redundancia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo otra, la última, prometo. Yo creo que más de alguien se debe haber preguntado lo mismo cuando mostraste la función f. Hablaste de si es posible cambiar conectomas, modificando conectomas, ¿ya? Eso es algo tangible, ¿no? Es parte de las conexiones del cerebro. Sí. ¿Se puede hacer al revés? No sé, es como que pienso al otro lado. O sea, claro, a nivel de funciones de estamos hablando de una recta, podríamos encontrar la inversa, ¿cierto? Como poder envejecer este sujeto. Como rejuvenecerlo. Claro. Sin embargo, de hecho, con Rodrigo es una de las cosas que a veces hablamos así como, ¿a qué nos gustaría llegar con esto? Es de poder efectivamente, no sé, estimular ciertas, no sé, interacciones de alto orden o lo que sea para poder hacer que un sujeto logre envejecer. Pero para eso claramente tenemos que entender qué es lo que está cambiando. Ahora a nivel de conectoma, claro, efectivamente son conexiones anatómicas que existen a nivel de cerebro, pero no es como llegar e ir a cambiar una conexión, Sí, porque aparte que acá estamos hablando de un link que está conectado con otro link. Entonces, claro, ahí ya habría que llegar un poco más al detalle para poder hacer algo de este estilo, pero ese es lo que a nosotros nos gustaría hacer y a lo que apuntamos, de hecho. Como trabajar con esto como un biomarcador, infomarcador, para poder ayudar como a diagnóstico, por ejemplo, y también poder hacer este tipo de modificaciones. Eso es pensando muy, muy a futuro. Muy a futuro, me imagino. Muchas gracias, Marilyn. Una súper interesante charla. Así que bueno, volvemos a agradecerte. Yo voy a aplaudir por los que están muteados. Y bueno, ahí hay otros aplausos virtuales. Y bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la charla del día de hoy. Y voy a parar la grabación. No sé si ahora alguien va a querer decir, ahora sí me atrevo a